Bueno, ahora sí. Les quería mostrar algo. En el caso de las mutaciones, recuerdan que se clasificaban en mutaciones de diferentes tipos. A ver, que no nos permitió dar la clase realmente la vez pasada. Las mutaciones se clasifican según la extensión del daño genético en génicas, moleculares o puntuales. Mutaciones cromosómicas o estructurales, porque le falta un pedacito a alguno de los cromosomas, ya sea en el brazo P o en el brazo Q. Se llaman mutaciones estructurales o cromosómicas. Y las otras mutaciones son mutaciones genómicas, que ahí lo que varía es el número de algún cromosoma o toda la serie de cromosomas. Y ahí habíamos clasificado en euploidías, es decir, que en lugar de ser la célula somática 2N, ya son 3N, 4N o 5N. ¿Ah? Es muy poco frecuente en humanos eso, y no son compatibles con la vida. En cambio, las aneuploidías, puede que haya un cromosoma sexual de más, un cromosoma sexual de menos, que haya 3 cromosomas X sexuales, que haya algún cromosoma autosómico también. Entonces las aneuploidías pueden ser a nivel cromosoma sexual o cromosomas, eh, o cromosomas autosómicos. Entonces las mutaciones se clasifican en génicas, que solamente las podemos detectar usando técnicas de PCR, secuenciación o, eh, o usando sondas, hibridación. FISH, hibridación in situ fluorescente, usando las sondas esas que habíamos preparado anteriormente. Entonces las mutaciones génicas se las puede detectar, pero solamente usando ese tipo de técnicas. Mientras que las mutaciones cromosómicas y genómicas se las puede detectar también a través de un cariotipo, porque le falta un pedacito a alguno de los cromosomas o porque sobra algún cromosoma, o que falte algún cromosoma, ya sea sexual o autosómico. ¿Estamos? Las mutaciones puntuales podrían ser transiciones o transversiones por el cambio de una base, púrica por púrica o pirimidínica por púrica. Transiciones cuando era el mismo tipo de base y transversiones cuando son diferentes, es una púrica por una pirimidínica. Estamos. Y les quería mostrar algo. ¿Por qué es que llega una persona para el asesoramiento genético en el cual se hace un cariotipo? Que esa persona sabe que hay alguna enfermedad en la familia que anda dando vueltas en alguna de las generaciones anteriores o en algún primo o algún familiar. ¿Ah? Que una pareja ha tenido un hijo con una enfermedad genética o un defecto congénito y que no sabe si es una enfermedad genética, una enfermedad hereditaria o una enfermedad de tipo eh, cuando hay alguna anormalidad durante el desarrollo embrionario. Que esos eran los monstruos que le llamábamos. Entonces las enfermedades congénitas son enfermedades hereditarias, que son a nivel genético, que se transmiten de generación en generación, o también pueden ser causadas por exposición de la madre a algún fármaco. Entonces, para descontar alguna anormalidad hereditaria, es importante el asesoramiento genético. Para eso va a ir una persona al laboratorio de análisis clínicos. Una pareja tiene un hijo o familiar cercano con discapacidad intelectual. Una mujer que es madura, ¿no? Y está embarazada, entonces quiere saber si su hijo tiene alguna posibilidad de sufrir alguna de las enfermedades causadas por falla en la disyunción, no disyunción. ¿Recuerdan? No disyunción. ¿Recuerdan cuando vimos meiosis? Entonces, si la mamá o el papá son de edad avanzada, es importante este tipo de estudios. Cónyuges o familiares cercanos, primos, es decir, por una serie de cosas la persona va al asesoramiento genético. Entre los tipos de estudios que se hacen para diagnosticar este tipo de enfermedades,
se hace un análisis de cariotipo, ecografía, análisis de DNA, se hace secuenciación o se hace PCR, ecografía o rayos X a veces, muestreo de sangre fetal, pruebas bioquímicas en células obtenidas por amniocentesis o por biopsia de las vellosidades coriónicas. A eso es lo que quiero llegar. Entonces, una serie de estudios son importantes para el diagnóstico prenatal, especialmente para este tipo de enfermedades hereditarias, congénitas, que son hereditarias, y son importantes, por las razones que habíamos dicho anteriormente. Ahora, fenilcetonuria ustedes lo van a ver en química biológica patológica, cómo es el diagnóstico, pero básicamente se toma muestra en el momento que el niño nace para poderlo proteger y no darle alimentos con fenilalanina, porque se deposita un pigmento que produce graves daños en el desarrollo del sistema nervioso. Bien, entonces, desde el punto de vista bioquímico, el muestreo es importante. A través del uso de ecografía se puede acceder a la cavidad amniótica, sacar líquido amniótico, separar las células y analizar por una parte el líquido o por la otra parte las células. Por ejemplo, en el caso de sufrimiento fetal, el dosaje de cortisol es muy importante, pero desde el punto de vista de enfermedades hereditarias, son importantes las células, las cuales se las lleva a cultivo celular y se puede hacer un análisis químico, es decir, lo que secretan, el análisis de DNA y también citogenética o análisis. Chicos, ¿están por ahí? Sí, profe. Sí, profe. ¿Se quedaron en algún lado? Sí, profe, se cortó. ¿A dónde quedaron? Profe, yo quería decirle que no estábamos viendo la presentación. A ver, Usted a ver. estaba hablando de que se extraía suero para fenilcetonuria. Ah, bien. Bien. A ver. Pero desde un principio no se veía en la No presentación, se veía profe. nada. A ver, compartir. A ver. Ahora sí. Ya va a aparecer. Ahí está. Ay, no sé qué le pasa a esto. ¿Se ve ahí? Sí, profe. Sí. Perfecto. Quizás Bueno. apague la cámara, profe, así no se corta. Ah, puede ser. A ver, vamos a hacer eso. ¿Dónde? Vamos, acá está. Bien, veamos cómo vamos ahí. Ya van 2 días, chicos, que tengo problemas gravísimos con el acceso a internet.
¿Ven ahí la presentación, chicos? Sí, profe. Bien. Entonces, por asesoramiento genético, las personas llegan por diferentes causas. ¿Ah? Una mujer que está embarazada y sabe que hay alguna enfermedad genética en la familia, ¿m? Que hay un defecto congénito, ¿ah? Entonces no saben si es una enfermedad teratogénica o hereditaria. Recuerden, las enfermedades congénitas, es decir, con lo que se nace, pueden ser hereditarias o teratogénicas. ¿Ah? Teratogénica se refiere a algún factor ambiental que afecta el desarrollo, es decir, la diferenciación celular y todo eso. Y pueden manifestarse por diferentes tipos de anormalidades, por eso se llama terato, quiere decir monstruo. Génesis, origen del monstruo, ¿está bien? Que no sigue el mismo patrón de un ser humano, de un individuo de la especie, con 2 orejas en sus posiciones, 2 fosas nasales, 2 ojos. ¿Ah? Entonces, puede haber anormalidades congénitas que son teratogénicas, que no son hereditarias. Entonces, para descontar que no es una enfermedad hereditaria, hay que hacer el análisis citogenético. ¿Mm? Una pareja que tiene un familiar cercano con discapacidad intelectual, o una mujer que quedó embarazada y que tiene más de 35 años, o que el papá también tiene más de 35 años. ¿Mm? Los cónyuges son familiares cercanos, es decir, que pueden ser primos, por ejemplo. ¿Mm? Una pareja tiene dificultades para lograr un embarazo exitoso también. Entonces hay varias razones por las cuales la mujer o los padres acceden al asesoramiento genético. El asesoramiento genético los va a enviar a hacerse un estudio cariotípico de las células obtenidas por amniocentesis o biopsia de las vellosidades coriónicas. Ya les voy a explicar de qué se trata. Se puede hacer ecografía, se puede aislar ADN, que puede ser durante el desarrollo embrionario o a nivel perinatal, es decir, en el cordón umbilical. Ecografía con rayos X, muestreo de sangre fetal, pruebas bioquímicas obtenidas por amniocentesis o vellosidades de la biopsia de las vellosidades coriónicas. Entonces vienen los diferentes trastornos y el diferente tipo de estudios a los cuales se hacen. ¿Qué tipo de estudios se hacen? ¿Me escuchan bien, chicos, ahí? Sí, profe. No los quiero perder porque no me dice cuando realmente me saca. Bien, entonces, ¿en qué consiste la amniocentesis? Consiste en una punción en la pancita de la mamá, llegando al líquido amniótico, se saca una muestra del líquido amniótico, esto va obviamente guiado por aparatos de ecografía para no afectar al bebé. Se saca una muestra, esta muestra tiene la fase líquida y la fase de células. La fase líquida es útil, por ejemplo, para diagnóstico del sufrimiento fetal a través del dosaje de cortisol. Pero también las células pueden ser útiles para el análisis químico, el análisis de biología por técnicas de biología molecular o el análisis citogenético. Estudiamos los cromosomas. Entonces, esto es amniocentesis. La otra técnica un poco más invasiva es tomar una muestra de las vellosidades coriónicas a través de una biopsia. Estas células se disgregan y luego son usadas para hacer el análisis químico, el análisis por técnicas de biología molecular y el análisis citogenético. Entonces ahí tienen 2 técnicas muy importantes para el diagnóstico prenatal, que es en búsqueda de enfermedades hereditarias, ¿no? Una pesquisa. Bien. En cáncer, lo único que recuerden que el cáncer es originado por el escape de una sola célula que ha sufrido un daño en su material genético a nivel ADN. Ese cambio puede llevar a disregulación en el control del ciclo celular y que esta célula escape a todos los mecanismos de control del ciclo celular y empiece a proliferar. Estas células son células indiferenciadas
pierden su diferenciación, proliferan un montón y forman masas tumorales. ¿Ah? En esa masa tumoral hay un montón de células que tienen diferentes tipos de mutaciones. Mutaciones génicas, las estructurales y las numéricas. ¿Mm? Entonces, por eso se dice que el cáncer tiene origen clonal, es decir, que parten a partir de una sola célula que ha escapado a los mecanismos de regulación a través de la supresión de crecimiento tumoral. ¿Mm? Así que les quería comentar, es importante. 53 se lo llama el guardián del genoma, porque una vez que se activó P53, es un factor de transcripción que se liga a elementos de respuesta en el promotor de muchos genes que controlan el ciclo celular y van a llevar a que el ciclo celular se detenga, ¿m? Para que no continúe esa célula proliferando. Esas células tumorales tienen telómeros muy largos, entonces proliferan un montón. ¿M? Mutaciones en esa proteína P53 aparecen un montón de cáncer. Entonces por eso que se la llama el guardián del genoma. ¿M? Porque cuando está mutada, es muy probable que haya desarrollo de tumor. Recuerden que los tumores vienen por mutaciones en células somáticas. ¿M? Mientras que si hay alteración en las células germinales, esa mutación puede ser hereditaria. ¿M? Entonces recuerden, cáncer, mutación en células somáticas. Enfermedades hereditarias es por mutaciones en los gametos, durante la gametogénesis. Estos tumores están regulados desde el punto de vista epigenético, porque es de la forma en la cual se regula la expresión de muchos genes. Y por ahí esa regulación epigenética puede llevar a que un proto-oncogen aumente su expresión, o que disminuya la expresión de un supresor de oncogenes, un oncosupresor. Estas células tienen características muy importantes, por ejemplo, la proliferación celular disregulada, ¿ah? Porque no tienen los mecanismos de control por P53 o la proteína retinoblastoma, ¿ah? Y tiene incrementados esos oncogenes, por ejemplo, el RAS y el MYC. ¿Ah? Se proliferan de forma disregulada. Tienen incapacidad de diferenciación. Estas células son células indiferenciadas, tienen telómeros muy largos, ¿ah? Y tienen actividad telomerasa muy elevada, ¿no? Por lo cual estas células pierden la capacidad de diferenciación. Son células indiferenciadas. A partir de tumores se pueden sacar stem cell o células madres tumorales. Estas células pierden las vías de muerte celular por apoptosis, a través de la inactivación de proteínas que son proapoptóticas, como VAX, ¿ah? BCLX, y aumenta los miembros de la familia de BCL2 que son antiapoptóticos. Se proliferan de una forma desmedida. Tienen inestabilidad genética, es decir, que van a observar un montón de cambios en el genoma. Pueden haber diferentes tipos de alteraciones genéticas, ¿ah? A nivel mutaciones génicas, estructurales o numéricas. Pierde la senectud replicativa, es decir, que no envejecen nunca por esa actividad de la telomerasa, que es muy elevada. Están constantemente multiplicándose y en lugar del ciclo celular de ser de 24 horas, puede ser menos. Se replican muy rápidamente. Estas células tienen la capacidad para inducir mentalmente, y son células que crecen, ¿no? Y por lo tanto necesitan vasos sanguíneos. Estas células también tienen gran capacidad metastásica, ¿no? Capacidad para moverse de un lado a otro, ¿no?
metástasis se define como invasividad del tumor. Metástasis es debido, se crece una masa tumoral, ¿no? Tiene una célula transformada, se multiplica varias veces para formar el tumor primario, luego algunas células pasan de ser epitelial a mesenquimal, es decir, en circulación. Pueden circular a través de los tejidos porque expresan muchas metaloproteinasas, ¿no? Las cuales van a abrir camino a esta célula a través de los tejidos hasta llegar a un vaso sanguíneo, las MMP, que son muy importantes. Esta metástasis puede ser producida por invasión en tejido o por la difusión del tejido. Digamos, el cáncer puede propagarse a través de dos mecanismos, invasión o metástasis, por vía hematógena, por vía de los vasos linfáticos o transcelómica, a través de las cavidades, como por ejemplo las pleuras, ¿no? Y en la cavidad torácica. Y ustedes dirán, ¿por qué en la mayoría de los tumores hace metástasis en pulmón o en mama o en cerebro? ¿Por qué se imaginan ustedes? ¿Cómo, profe? ¿Podría repetir la pregunta? ¿Por qué ustedes se imaginan que la mayor parte de los tumores hace metástasis en pulmón o en vasos en el cerebro? ¿Mm? O en mama a veces. ¿Por qué se imaginan ustedes que puede ser? ¿Por la gran vascularización, profe? Puede ser por la gran vascularización, pero aparte que esos tipos de microvasculatura ahí en pulmón o en vasos cerebrales o también a nivel mamario son muy pequeñas, ¿no? Son muy pequeños los vasos sanguíneos, entonces las células quedan atrapadas, ¿no? Y pueden empezar el crecimiento de un tumor, ¿no? Ese tumor invade luego otros tejidos, ¿no? Entonces, fundamentalmente porque quedan atrapadas las células, dejan de migrar y establecen un nuevo foco tumoral, ¿no? en los vasos, en la microvasculatura pulmonar principalmente. La metástasis tiene la mortalidad más grande, ¿eh? Bien. Bien. Otra cosita más que quería mostrarle antes de empezar con... Chicos, ¿están por ahí? Sí, profe. Sí, porque había perdido la conexión. Bueno, otra cosita más que les quería comentar. Voy a compartir acá esta pantalla. Entonces, ¿qué hemos visto hasta ahora? Creo que es la amniocentesis y la biopsia de vellosidades coriónicas, ¿ah? A ver. Ay. ¿Pueden ver la presentación ahí? Sí, profe. Ah, bien. Bueno, luego de que una célula se ha modificado el material genético, hay sistemas de reparación, obviamente, que son muy efectivos, ¿ah? Los sistemas de reparación pueden ser directos o indirectos. Dentro de los sistemas de reparación directos, aquí no intervienen nucleasas ni ADN polimerasa, es decir, que en ningún momento se corta alguna de las dos hebras de DNA ni se rellena. Esos son mecanismos de reparación directa. No intervienen ni nucleasas ni DNA polimerasas. Mientras que en los sistemas de reparación indirecta,
En este caso sí, hay nucleasas que cortan y luego polimerasas que rellenan el lugarcito que ha quedado, que está dañado. En todos estos casos hay reconocimiento de la secuencia dañada y reparación. Entonces, en este caso, en reparación indirecta, se necesita una hebra molde perteneciente al mismo cromosoma o al homólogo. Entonces, los cromosomas homólogos también participan en reparar su material genético. Por eso tenemos el par materno 1, digamos el par materno y paterno 1, el par homólogo 2, que tiene un cromosoma paterno y materno 2, y así para cada uno de los 23 pares de cromosomas. Dentro de los mecanismos de reparación directo, acá tenemos las glicosilasas o las fotoliasas, que son mecanismos muy efectivos en reparar daños que son pequeños. Dentro de los sistemas de reparación indirecta, acá tenemos lo que son los mecanismos BER y NER. BER quiere decir Base Excision Repair, reparación por escisión de bases o reparación por escisión de nucleótidos. Por eso NER, Nucleotide Excision Repair. Bien, entonces reparación por escisión o reparaciones de errores de replicación, cuando hay desapareamiento o mismatch repair, por eso MMR, o translesión, una reparación de tipo translesional que la llevan a cabo alguna de las isoformas de las ADN polimerasas. Y hay a veces cuando hay rupturas de la doble cadena, eso ya es más delicado y ahí se requiere otro mecanismo de reparación indirectos, como por ejemplo la unión de extremos no homólogos, non-homologous end joint. Unión de extremos homólogos, recombinación homóloga, son muy importantes en reparar el daño genómico. Entonces, esta diapo le pido que la tengan como guía para estudiar mecanismos de reparación. Son muy fáciles de entender. Este ensayo de Ames es importante también que lo tengan en cuenta. Creo que se los he contado y creo que ¿se lo he contado en la clase anterior o no? Chicos. Sí, profe. Ah, bien. Pensaba que me había desconectado de vuelta. Bien. Entonces, ¿ven la presentación ahí? Sí, profe. Bien. Sí, profe. Entonces, ahora, ¿cómo se diagnostican esas alteraciones a nivel genómico, a nivel cromosómico, digamos? Eso se hace a través de citogenética clínica y citogenética molecular. ¿Cuál es la diferencia entre los dos? Que en la citogenética clínica estudiamos las formas y la tinción de los cromosomas, mientras que en la citogenética molecular vamos a las secuencias que han sido alteradas, ya usando sondas fundamentalmente. Entonces tienen que tener en cuenta cuál es la importancia de la citogenética en la detección de anormalidades genéticas o enfermedades hereditarias, aplicaciones de la citogenética clínica convencional y aplicaciones de la citogenética clínica molecular. Bien, la citogenética entonces, ¿cuál es el campo de estudio? Es el cariotipo humano, para ver si hay algún tipo de mutación de tipo estructural o numérica. Entonces, por eso es importante estudiar el cariotipo humano. Vamos a ver lo que es descripción y la metodología que se usan, los criterios de clasificación, las técnicas de bandeo, hibridación in situ, con tipos de sonda, multifish, que son para estudiar lo que son el cromosoma Y, ¿no? Ese gen que les comentaba yo que da lugar al fenotipo de hombre. Bien, entonces, ¿para qué nos sirve la citogenética? Es para diagnóstico y para investigación basada en el estudio de células en metafase. Es importante para la citogenética que las células estén en metafase, la citogenética clásica, la
clínica. ¿Mm? Bien, entonces es importante que las células estén en metafase. ¿No? ¿Cuándo se solicita un análisis cromosómico? El análisis molecular de genomas se puede llevar a cabo sobre cualquier material clínico apropiado. Es decir, podemos estudiar a nivel ADN o también a nivel células para ver si hay alguna alteración en la morfología. Si hay una alteración en la morfología de la célula que pueda llevar a una alteración en la arquitectura del tejido, ¿sí? Puede que haya alguna alteración a nivel genético. Porque recuerden ese flujo de la información génica de DNA, ARN, proteína, metabolito, fenotipo. Ese esquema recuérdenlo siempre. Ya sea que estén viendo fármaco, bromato, todo eso les va a servir. No es necesario que las células estén en división, por lo que es posible realizar pruebas sobre muestras de tejido o sangre periférica. Entonces, ese tipo de estudios de tipo molecular, podemos aislar ADN y hacer estudios de secuencias, ¿no? Hacer secuenciación, hacer PCR o hacer FISH. ¿Cuándo se indica un análisis cromosómico? Cuando se necesita evaluar fenotipos para saber si es un hombre o una mujer, porque a veces el desarrollo de los genitales no ocurre en algunos pacientes. Cuando hay una alteración en el crecimiento del desarrollo, ya sea postnatal o prenatal, un feto muy chiquito, problemas de fertilidad, cuando intentan y no llega el bebé, cuando hay antecedentes familiares, tumores asociados a anomalías cromosómicas y embarazo en la mujer de edad avanzada, como habíamos dicho. Las aplicaciones, sobre todo para ver trastornos cromosómicos, problemas reproductivos, malformaciones congénitas, retraso, entonces son en base a la semiología, es decir, a la sintomatología, se decide el análisis genético. Entonces este análisis citogenético puede hacerse por citogenética convencional o citogenética molecular. La citogenética convencional requiere que las células estén en cultivo y en metafase. Se suele teñir con GIEMSA y tratamiento con tripsina, que es una enzima proteolítica, y detecta alteraciones en los cromosomas. En cambio, la citogenética molecular o FISH se hibrida con una sonda de DNA marcada con algún compuesto fluorescente, un fluorocromo, y que es complementaria a alguna región de genoma que nosotros sospechamos que está alterada. ¿Ah? Entonces, la citogenética molecular usa sondas, mientras que la convencional que usa tinciones. La diferencia básica. Citogenética clínica, vieron la cantidad de nacidos vivos con enfermedades hereditarias. El 50% de los abortos ocurren en el primer trimestre cuando hay una enfermedad de este tipo. 20% de los abortos espontáneos a partir del segundo trimestre, a partir de 6 meses. Esto es parte de historia. Recuerden la morfología de los cromosomas: el metracéntrico, el submetracéntrico, el acrocéntrico y el heterocéntrico. Acá tienen los tres, a los 4 grupos. Heterocéntrico no tiene, fíjense, tiene el centrómero, tiene el brazo P muy corto, el acrocéntrico, el submetracéntrico, el brazo P más cortito que el Q, y el metacéntrico casi igual longitud del brazo P y el brazo Q. Acá los tienen. ¿Se me fueron o no? No, profe, estamos. Bueno, ya me asusta. Sentir ese sonidito en mi máquina me asusta. Digo, ya se me fueron. Bien. Bien, entonces acá tienen cómo se observan al microscopio electrónico los cromosomas metafásicos. ¿Por qué la metafase? Porque es la fase en la cual están todos los cromosomas ya en la placa ecuatorial. Entonces están bien acomodados y soportados por el aparato microtubular del uso mitótico. Entonces el cariotipo humano
tiene esos 46 cromosomas o 23 pares de cromosomas, 22 autosómicos y el par sexual XY. ¿Mm? Acá está la agrupación de los diferentes grupos de cromosomas. Fíjense, el par 1, 2, 3 sería el grupo A, el grupo B, C, D, E, F, G, que son los grupos de cromosomas de acuerdo a la morfología. Se los agrupa. Son 8 grupos en total, más el genosoma, que serían los 2 cromosomas sexuales. Recuerden esto también, que cada cromosoma metafásico es una hebra de DNA que está asociado a histonas. Entonces, en el momento que la célula pasó de la fase G2 a la fase M, ya están los cromosomas listos, es decir, que es la cromatina que se ha condensado formando cromosomas. Entonces, en un cromosoma puede haber miles de genes. ¿Cuál es la metodología que usamos para hacer el análisis citogenético? Bueno, se pueden usar linfocitos de sangre periférica, pero también se puede usar células de líquido amniótico, células de la médula ósea, vellosidades coriónicas, piel también. Entonces, tipo de material en los cuales podemos usar para hacer un análisis citogenético son todos ellos. Los métodos que usamos son métodos directos, es decir, que se usan directamente estas muestras, estas células, para hacer el estudio, o indirecto, en el cual involucra cultivar las células. En el laboratorio de citogenética para nuestro curso, lo que hacemos es aislar, extraer sangre. Ya se lo voy a contar en el próximo slide. Bueno, directo e indirecto. El que hacemos en nuestro laboratorio es de tipo indirecto. Y después el procesamiento. Veamos. Se saca una muestra de sangre. Recuerden que la volemia nuestra es aproximadamente 5 a 7 litros. Por lo tanto, nunca podemos sacar más del 10% del volumen total, que es lo que se saca para una transfusión. Entonces aquí sacamos solamente 5 mililitros de sangre venosa. Se la siembra en RPMI y fitohemaglutinina. Los glóbulos rojos se van a lisar. A veces se los lisa primero. Se incuban a 37 grados durante 3 días. Esto tiene RPMI y también tiene fitohemaglutinina para inducir el ciclo celular, para inducir la mitosis, sería como un mitógeno. Luego de estos 3 días se le agrega colchicina. Colchicina lo que hace es evitar la polimerización y despolimerización de dímeros de timina, que son los que conforman el uso mitótico. Luego se trata con una solución hipotónica. Esta solución hipotónica lo que va a hacer es romper los glóbulos rojos, lisar glóbulos rojos, y luego las células se fijan en un fijador. Luego, una gota de sangre se coloca en un portaobjeto, se lo deja caer a determinada distancia para que se rompan las células blancas. Las células blancas con este tratamiento no se rompen, lo que se rompen son los glóbulos rojos. Se los deja caer sobre el portaobjeto y se lisan, entonces quedan todas las mitosis en el portaobjeto. Es muy bonito el práctico este. Y luego estos cromosomas se cortan de a pares de acuerdo a la morfología y se los va acomodando de acuerdo a su morfología, ya sean metacéntricos, submetacéntricos, acrocéntricos o telocéntricos. Y se los acomoda en los 8 grupos que sería el cariotipo. ¿Vamos? Profe, Sí, diga. le hago una consulta. ¿Los glóbulos blancos entonces no se lisan? No se lisan, solamente se lisan los glóbulos rojos. Ustedes cuando tengan una gota de sangre tienen sangre, digamos, en un tubo, centrifugan, van a tener todo ahí el paquete de glóbulos rojos y glóbulos blancos. Si ustedes los resuspenden en una solución de buffer fosfato diluido 10 veces, eso va a llevar a la lisis de los glóbulos rojos, pero los glóbulos blancos no se van a lisar. Es una solución hipotónica y es justamente por la presencia de núcleos en los leucocitos y no en los eritrocitos. ¿Vamos? Profe, ¿y entonces cómo es que salen los cromosomas? ¿Cómo que salen los cromosomas? Porque cuando te tira la gota, las células
hacen flash en el, Ah, en bien, el, bien. Se rompen en al, el al digamos, al portaobjeto, estallar ¿no? contra el portaobjeto. Bien. Está bien. Entonces va a observar que hay muchas mitosis parecidas a estas. En el microscopio va a haber varias, que son células que se han lisado. ¿No? Entonces, la habilidad está en la distancia en la cual se libera la gota. La gota aproximadamente tiene 50 microlitros cada gota. ¿Ah? Entonces, cuando cae al portaobjetos, se lisan las células y queda ese patrón de cromosomas metafásicos. ¿Mm? Y después, obviamente que no lo vamos a ver ahí. Lo podemos teñir primero o después de haberlo colocado, teñirlo. Entonces, esa dispersión digamos, tenemos las mitosis aquí, pero para poderlas ver tenemos que teñirlas, ¿no? Fundamentalmente con Giemsa y van a ver otro procedimiento. ¿Todavía están ahí o se me perdieron? Seguimos acá, profe. Ah, bien, bien. Gracias. Entonces, estos análisis citogenéticos nos permiten ver si hay algún tipo de enfermedades de tipo numérica, es decir, genómicas o cromosómicas estructurales. Si le falta una partecita o si él tiene el brazo P más largo de lo normal, todas esas anormalidades genéticas que vimos en mutaciones. Por eso mutaciones iba antes. Esto nos permite también ver a las aneuploidías autosómicas, como son la monosomía, que por ejemplo el síndrome de Turner es un ejemplo de una monosomía en cromosomas sexuales en los cuales falta un cromosoma X, es un solo cromosoma X, son mujeres. O trisomías en el caso del síndrome de Down, el síndrome de Patot o el síndrome de el otro síndrome, ni me acuerdo. Son esos que tienen 3 cromosomas 18, 3 cromosomas 13 o 3 cromosomas 21. Las anormalidades cromosómicas estructurales, recuerden que son las mutaciones estructurales, ¿no? Que pueden tener reordenamiento o ganar un pedacito. ¿No? En este caso, a veces pueden ser balanceadas, no hay ganancia ni pérdida, o a veces pueden perder una parte y pasar a otro cromosoma. El criterio de clasificación en el cariotipo se basa en el tamaño de los cromosomas, en la posición del centrómero y la presencia o ausencia de satélites. El ADN satélite es lo que vimos recién, que es el resultado de la constricción secundaria. Es ADN altamente repetitivo, que tiene funciones regulatorias principalmente. Entonces las técnicas esas de bandeo, para ver a los cromosomas hay que teñirlos. Entonces, podemos hacer un bandeo Q. ¿En qué se basa? En el tratamiento con quinacrina, Q, de quinacrina, bandeo Q. ¿Para qué sirve eso? Para distinguir regiones que son muy ricas en adenina timina, que son regiones que a veces se expresan mucho, pero ¿por qué? Porque se separan fácilmente entre ellas. Recordemos que hay dos puentes de hidrógeno entre adenina y timina. Y sirve principalmente para distinguir el cromosoma Y, el bandeo Q. El bandeo G se basa en el tratamiento de esos slides donde hemos colocado la gota de células en mitosis, se lo deja secar, luego se los tiñe se los trata con tripsina para hidrolizar todo lo que son las proteínas, porque es una proteasa, tripsina, y luego se lo tiñe con Giemsa, por eso se llama bandas o bandeo G, con Giemsa. Y se distinguen como que son bandas oscuras, o sea, esas más azulitas son las bandas G. Y después tenemos lo que es las bandas R. ¿Qué es lo que son las bandas R? Es el patrón reverso de las bandas Q y G. Recuerden que estas se teñían blancas, fundamentalmente, o sea, no se ven, y estas se tiñen de color oscuro. ¿Qué marca el bandeo R? Son regiones ricas en guanina citosina, son bandas oscuras también. Y la banda C, ¿para qué sirven? Para distinguir heterocromatina constitutiva, es decir, que ADN, cromatina que está permanentemente
¿cómo se dice? Que está permanentemente condensada. ¿Ah? Pues recuerden que en el núcleo interfásico nosotros teníamos heterocromatina y eucromatina. En este caso es cromatina dentro del cromosoma, que es la parte que está más condensada del cromosoma. ¿Ah? Porque recuerden, ¿qué es lo que es un cromosoma entonces? Es una hebra de DNA que puede tener 2, 3 metros, que está altamente empaquetado con las histonas formando los nucleosomas, y ciertas partes de la cromatina está más condensada. ¿Recuerdan cuando vimos un núcleo interfásico que tenía partes más oscuras, partes más claras? La heterocromatina, la heterocromatina, esa es la que luego forma parte de la heterocromatina constitutiva en los cromosomas, cuando la célula se va a dividir. ¿Ah? Y después las bandas NOR. Las bandas NOR son las regiones organizadoras del nucleolo, para localizar dónde están, en qué cromosoma. ¿Mm? Porque ustedes ven lo que es el nucleosoma, ¿Mm? El nucleolo, perdón, el nucleolo, y es la región donde se van a organizar los ribosomas, ¿no? Entonces, ese ADN asociado al nucleolo, porque está dentro del núcleo, ustedes lo van a observar usando ese bandeo NOR. ¿Mm? ¿Para qué sirve el nucleolo, chicos? ¿En qué tipo de células tenemos nucleolos más grandes? ¿Cuándo una célula tiene nucleolos más grandes? ¿Se me durmieron? ¿O se me fueron? ¿Hello? No, profe, estamos. Ah, están. Estaban escondidos. No, no tengan miedo. ¿Qué tipo de células ustedes esperan que tengan nucleolos más grandes? Han visto biología celular, ¿cierto? Profe, ¿puede ser cuando están realizando una gran síntesis proteica? Perfecto, perfecto. ¿Y usted espera encontrar nucleolos más grandes en hepatocitos o en células epiteliales? En hepatocitos. Perfecto. Entonces, las células que tienen nucleolos más grandes son células especializadas en la síntesis de proteínas. Y la principal fuente de proteínas del plasma o del suero es el hígado. ¿Está bien? Muy bien. Tiene 10. ¿Quién es? Yo, Mónica. Ah, Moni. Muy bien. Ah, le encontré su parcial, Mónica Sí, Abdón, ¿no? sí, sí, Encontré su profe. parcial. No Sí, podía lo encontrar. digo, lo había perdido. No. Si lo mandó, ahí estaba, en algún lado estaba. Sí, Bueno, así es gracias. como se ve el bandeo Q, fíjense. Recuerden que esto se hace todo lo que es el cariotipo y luego se lo tiñe con quinacrina. ¿Eh? Y marca estas regiones que son ricas en adenina timina. ¿Mm? Y marca sobre todo el cromosoma I. ¿Dónde anda? Acá. ¿Mm? El bandeo G, fíjense, marca con bandas oscuras y que son también regiones ricas en adenina timina, porque tienen diferente afinidad en realidad, ¿no? Las diferentes secuencias tienen afinidad para diferentes colorantes. Fíjense en el tiempo que estamos hablando de cuándo viene esto. El patrón de bandas Q y G, ¿m? El ideograma de banda G, como se ve, este es el cariotipo de un hombre, ¿m? Las bandas oscuras. Dice que diferentes tipos de cromosomas tienen ese tipo de secuencias, ¿eh? Que son ricas en adenina timina. El bandeo R, que es el reverso de las otras dos bandeos, como se ve. También aquí tenemos, fíjense, la heterocromatina constitutiva, ¿dónde está localizada? ¿Se me fueron o están, chicos? Escuché un sonidito. Estamos, profe. Ahí está, perfecto. Entonces, en este bandeo C, que es para la heterocromatina constitutiva, fíjense en qué parte del cromosoma está localizada. ¿Dónde está? ¿Mm? En la constricción Centrómero. primaria, Centrómero el y centrómero. centrómero. ¿Estamos? Entonces, ese es el bandeo C.
Ahí tienen nuevamente, ¿cómo se ven? Entonces, la parte del centrómero es donde tiene la heterocromatina constitutiva. ¿Ah? Esa heterocromatina que ustedes ven como nube dentro del núcleo, es cuando la cromatina está desplegada, parte de esa cromatina, que es cada uno de los cromosomas, esa cromatina tiene partes que están más condensadas que otras. Y esas partes que están más condensadas no se expresan. ¿Ah? La parte que se expresan son la parte de eucromatina, que está más relajada. El patrón de banda C, fíjense, marca sobre todo la parte de centrómero. El ideograma de banda C. Bien, ¿cuáles son las limitaciones entonces de la citogenética convencional, que es esa que hacemos con las diferentes tinciones? Requiere que las células estén en metafases. No siempre la calidad de las metafases es óptima, entonces a veces los trabajos prácticos de citogenética suelen fallar, ¿ah? Y no es por la habilidad, sino por diferentes causas. La resolución es limitada, en el mejor de los casos, 2 a 5 megapares de bases. Cuando hay alteraciones de ese tipo, uno puede verlas. Alguna alteración grande puede verlas. Mientras que la citogenética molecular, ¿en qué se basa? En usar sondas. Sondas para hacer hibridación in situ con fluorescencia. FISH. Requiere saber lo que se busca, obviamente. Necesitamos conocer cuál es la secuencia donde puede estar la mutación. Y si la sonda se pega, es porque está, y si no se pega, es porque no está. O a la inversa, porque puede ser una sonda para la secuencia normal. Si no se pega, es porque está mutada. ¿Ah? Entonces requiere saber lo que se busca. Tener la sonda adecuada, obviamente, para poderlas ver. Y requieren equipos, otras técnicas también requieren equipos muy sofisticados y apoyo informático, como el cariotipo espectral multicolor, multifish, hibridación genómica comparada. Esto ya requiere herramientas bioinformáticas. Pero la FISH y lo que es tinción se lo puede hacer. Entonces, ¿entienden bien lo que es la diferencia? ¿Cuál es la diferencia básica entre la citogenética convencional y molecular? En la molecular usamos sondas, fundamentalmente. Y también se puede usar PCR o secuenciación. Entonces acá tenemos FISH, para que recuerden un poquito cómo era. Se hace el tratamiento de ese slide donde tenemos los cromosomas. Se trata con enzimas proteolíticas, si quieren, para eliminar las histonas. Queda toda la estructura del cromosoma, luego se lo hibrida con una sonda, y entonces esa partecita del cromosoma donde está ligada a la sonda se va a ver fluorescente. Bueno, tenemos el cromosoma. Vamos a seguir. En ese caso, igual que toda técnica de FISH, lleva tratamiento de la muestra para que las dos hebras se separen por calentamiento y luego se hibride la sonda. Entonces, si ustedes quieren hacer ese tipo de ensayos, tienen que tener un protocolo o armar un protocolo de acuerdo. El protocolo, que lo que es una receta de cocina. Acá, ¿para qué puede ser útil la citogenética molecular? Se puede realizar en núcleos interfásicos o en división. Es decir, pueden ser, por ejemplo, un raspaje con hisopo de las encías, hacer la extensión y luego hacer la fijación y el FISH. El FISH se basa en degradar las proteínas, si quieren, con una enzima proteolítica, calentar para separar las dos hebras de DNA y luego hibridar con la sonda. La sonda debe tener criterios para ser preparada. Entonces, puede usarse para núcleos que están interfásicos o mitóticos. Se puede utilizar simultáneamente con distintas zonas marcadas con diferentes colores. Entonces uno puede marcar, por ejemplo, con rojo, con rodamina, con fluoresceína de color verde, o DAPI para el color azul. Para ver todo el DNA es DAPI, que es Propidium Iodide, yoduro de propidio. Entonces, DAPI tiñe todo el material genético, todo el núcleo se ve azul.
Cuando quieran ustedes, acérquense por el laboratorio. Nuestro laboratorio está en el edificio El Barco. Ahí hacemos normalmente este tipo de estudios. Lo hacemos en colaboración con gente de Mendoza, porque requiere imagen fluorescente y nosotros usamos más que todo la imagen confocal. La diferencia básica es que la confocal le permite a ustedes hacer planos ópticos, y tiene mucho mejor resolución que la microscopía de fluorescencia. Entonces es muy bonito ver los cromosomas teñidos de acuerdo a lo que estamos buscando. Veamos algunas aplicaciones. Estos tipos de sondas que se usan en citogenética molecular pueden ser sondas teloméricas o sondas centroméricas. Teloméricas para distinguir los telómeros, ¿no? Y centroméricas para ver los centrómeros, que es la cromatina altamente condensada, la heterocromatina. O para cromosomas específicos. Entonces podemos tener pintado de un color los cromosomas 1, los cromosomas 2 de otro color y así. Y luego, usando un software, se levantan y se los coloca organizados como si fuese un cariotipo. Y es un cariotipo, ¿no? Entonces, pero en este caso tenemos los cromosomas pintados de diferentes colores. Genial, ¿eh? Luego, pueden usarse también sondas específicas de secuencias, que son únicas, por ejemplo, para este gen SRY, que es el cromosoma específico de cromosoma Y, del macho, que está en el cromosoma Y, es un gen que está, se puede usar una sonda, porque no sabemos si es un hombre o una mujer. Entonces lo que hacemos es usar células que están en mitosis o no, esa es la gran diferencia de la citogenética molecular, y hacer la hibridación usando una sonda específica para ese gen. También se puede usar PCR, ¿no? ¿Vamos? Pero esto es más bonito porque lo podemos ver directamente. Entonces, en ese caso, si la sonda se pegó, es porque está ese gen SRY y es un macho. Pero puede ser que no se haya expresado y tenga características fenotípicas de una mujer. Acá tiene un ejemplo cómo se ve con las sondas teloméricas, ¿no? Usando sondas teloméricas, cómo se ve en los extremos de los cromosomas. Vieron que no les mentí, ¿no? Y los telómeros están en los extremos de los cromosomas. Hasta ahora no les he mentido nada, ¿no? Se me han dormido ahora. No, profe. Bien. Sigamos. Acá tenemos también sondas centroméricas. Fíjense dónde están ubicados. Debe ser que esta zona hay más condensación de cromatina. Debe ser donde más condensada está, ¿no? Se puede localizar cromosomas concretos de cada uno de los cromosomas. Aquí tenemos el centrómero del cromosoma 21. Sondas teloméricas. Para pintados cromosómicos, donde podemos pintar de diferentes colores, específica del cromosoma, pinta completamente el cromosoma elegido. Entonces acá tenemos un cromosoma pintado de diferentes colores. Entonces este es par con este es par con este. Mucho más fácil que lo que había antes, ¿no? Y acá tenemos cromosoma 8, rosado, y cromosoma 2, verde. El verde este es más grande, por eso se lo ve bien. ¿Qué había acá también? Acá teníamos una translocación del 2 al 8, fíjense. Esta sonda específica para el cromosoma verde, ¿cierto? Al cromosoma 2, verde. Pero hay una translocación 2-8, es decir, que se ha translocado un pedacito del cromosoma 8. ¿Ven que está verde ahí? Bueno, quiere decir que hubo una translocación. Cuando miren lo que es nomenclatura de las mutaciones, tengan en cuenta cómo se distingue cada una de estas. Yo le he cargado en el Classroom, le he cargado material para citogenética, con nomenclaturas y todo eso. Pintados cromosómicos. No se me fueron, ¿no? No, profe, estamos. No, profe. Perfecto. Acá tenemos el cromosoma Y pintado de rosa y el resto con DAPI. Entonces se tiñe todo, donde hay ADN se pinta con DAPI. ¿Por qué? Porque DAPI es igual que el
el bromuro de tirio se intercala entre las bases del ADN. Entonces solamente me tiñe donde hay ADN. Entonces en este caso se usó una sonda, aparte de teñir con DAPI, se usó una sonda para el cromosoma Y, que me marca cuál es el cromosoma Y. Perdón, aquí lo tenemos, en realidad. El más chiquito. Acá el cromosoma X, pintaditos. Acá tenemos, en el caso de células de un hombre, donde tenemos el cromosoma X y el cromosoma Y. El cromosoma 22. Y así. Y acá tiene. Fíjense, aquí este es un FISH usando sondas específicas para cromosomas. Y fíjense qué bonito se ve. Entonces, de esta forma es mucho más fácil, usando el Photoshop, sacar cada uno de los pares y colocarlos en este orden. Uno los puede rotar y ponerlos bien bonitos. Ahí tienen lo que sería realmente como se ve. Pero este es microscopio de fluorescencia, pero si fuese un confocal se ve mucho mejor. No es que tiene mayor poder de resolución, no es parecido a un microscopio electrónico, es parecido en cuanto a la resolución a un microscopio fluorescente, pero microscopía confocal tiene mayor nitidez para poder ver las imágenes. Entonces, este tipo de estudios de citogenética molecular nos sirve para distinguir si una secuencia específica está en un cromosoma. Entonces a ustedes les dicen, bueno, necesitamos diagnosticar una mutación. Primero, ¿se conoce la mutación? Si la mutación se conoce, lo que hago es amplificar una región específica de DNA, ¿no? Y hacer un RFLP, por ejemplo, o hacer una secuenciación. ¿Estamos? Entonces, ustedes pueden amplificar esa región específica donde está la mutación y luego secuenciarla para ver si está realmente, si es una mutación puntual. Ahora, si es una mutación de tipo estructural y numérica, ya con un cariotipo puede ser útil. Si hay alguna translocación, algo. Entonces, la citogenética me permite identificar mutaciones estructurales y numéricas principalmente. La citogenética molecular provee datos complementarios a la citogenética convencional. Bueno, eso es lo que le quería comentar ahora. Me pasé 9 minutos de lo previsto. El capítulo 8 está muy bueno, el de Pierce. En el 8 tienen lo que es mutaciones de tipo estructural. No la tienen clasificada así como la clasificamos nosotros en puntuales, estructurales y numéricas. No están así. Entonces recuerden ese slide que teníamos recién. A ver. Ahí no. Bueno, en mutaciones, el slide que teníamos en mutaciones, ese es fundamental. Meiosis, mutación. ¿Dónde estaba? Acá. Esa clasificación es fundamental. Entonces recuerden, esto lo podemos estudiar usando técnicas de PCR o secuenciación o sondas también. En cambio, estas se pueden estudiar por cariotipo, por citogenética. ¿Estamos? Chicos, ¿cómo anduvimos? No se me durmieron, ¿no? No. Ah, ¿desde qué hora tienen ustedes? Desde temprano, ¿no? De las 4 creo que estaban. De las 4 con el PT. Ah. Bueno. ¿Hay alguno de ustedes a los cuales no hemos presentado las notas, chicos? Yo, profe, le había pedido que si podía rever mi parcial. Ah, sí. ¿Qué pasa? Que hay muchos chicos que siempre los veo en las clases. Y
han salido que no salen tan bien. ¿Ah? O sea, sí, hay muchos chicos que están en la clase, pero salen muy bien también, pero por ahí me sorprende que no les vaya bien en algunas cosas. ¿Qué les parecen los exámenes? ¿Son muy complicados o qué? ¿Cuál es el problema que tienen por ahí en entender? ¿Están tímidos ahora? ¿O es que la siesta, chica? Yo, profe, en este parcial, bueno, sí, habían un par de preguntas de teoría que no sabía bien contestar, y un par que cuando tuve que pasar del papel que las había anotado a la grilla, yo me confundí. Ujú. Por Sí, eso, eso es fundamental. Imagínense ustedes si van a colocar un numerito de más en un análisis. ¿Qué puede pasar? ¿Mm? Y lo mandan al paciente que lo operen o algo, ¿m? Por un error de tipeo a veces. ¿Ah? Entonces sean cuidadosos siempre cuando pasen la información a un documento que, que sea correcto, o sea. ¿M? Bueno, entonces, Profe, sí, había, diga. habían algunas preguntas, por ejemplo, que, por ejemplo, decía DNTPs, en vez de decir, no, o sea, yo me confundí, la puse bien porque, bueno, la deducí, pero es como que no estaba bien, no decía DNTP, decía TPN, una cosa así, bueno, yo me confundí, también eso la puse, pero Ajá. digo, porque pedía las opciones que la PCR, que lleva el primer, los DNTPs, la TAC Ah, polimerasa, bueno, en eso, por ejemplo, yo ahí dudé. Digo, bueno, la pongo porque es la que más acertada estaba, pero tenía un mal ah, tipeo, dudé. Y después en otra, creo que era en la 18, estaba repetida la misma opción dos veces. Creo que era la sí. opción A y D también. Entonces Ujú. también, bueno, eso me generó también confusión por ahí. Ah, Eh, bien. Estaba muy parecida, dice usted. era igual, en ¿Era la igual? 18 era Ah, igual. Yo me fijé, era igual, porque yo incluso lo aclaré abajo. ajá. Eh, Era igual. Estaba la A y la Ah, D eran iguales. eran iguales. Sí. Ya me voy a fijar entonces en esas preguntas, chicos, porque lo habíamos mirado, pero parece que se nos escapó. ¿Mm? Bueno, no se hagan problemas, siempre tenemos consideración con los chicos que siempre vienen a teoría, yo ya los tengo ya fichaditos. eh, si hace falta, le damos una mano, obviamente. ¿Eh? Bien, entonces, ¿qué teníamos aquí? Ahí en el Classroom, ustedes tienen cargado lo que son la clase 23. ¿Eh? 23 tienen las nomenclaturas, tienen cáncer y tienen las presentaciones en video. ¿Eh? Acá no tienen la presentación de cáncer. Bueno, también le voy a cargar eso. Entonces, en las otras clases van a tener, por ejemplo, en este tenemos el PowerPoint, el video y dos papers que están en español, así que no les van a costar tanto, creo. ¿Mm? Para entenderlo. Basado en la clase que hemos tenido hoy, les va a ser fácil entenderlo. Y después, miren, ahora les pido que vayan a esta clase, que es la 26, que la vamos a tener ahora el, el lunes, o el jueves, no, el jueves. Yo ya quiero que sea fin de semana ya. Bueno, aquí hay muchas preguntas que ustedes ya le han respondido en, en una clase anterior. Denle una miradita. Este tipo de preguntas son las que hacemos para el final. ¿Ah? Son muchas preguntas, para que ustedes se diviertan y tengan en cuenta cuando van a rendir el final. ¿Mm? Que es la base para el examen integrador. ¿Mm? Den una mirada, si ustedes no entienden alguna de las preguntas, me lo dicen en la clase que viene y la aclaramos. ¿Quieren? ¿Les parece? Bueno, profe, yo ¿Mm? le quería hacer una consulta sobre los temas que entran en el último parcial. Sí. Sería este último material que ha subido en estos últimos días y que usted me mostraba ¿Mm? recién, y de los temas anteriores, la parte de marcadores moleculares.
además de No. un repaso en general. Sí, un repaso en general. En marcadores moleculares van a ver que por acá puede haber alguna pregunta de marcadores moleculares. ¿eh? Puede que haya alguna pregunta de marcadores moleculares. A ver, a ver. Sí, fundamentalmente los RFLP, los RFLP es lo que más estudiamos. Así que lo que más le interesa al bioquímico. Y después los BNTR, todo eso que les dijo la profe. ¿Ustedes no tenían cargada la clase esa, chicos? ¿Cuál, profe? Marcadores moleculares. Sí, creo que la tenemos cargada, profe. Ah, perfecto, perfecto. Bueno, entonces les pido que para este parcial den una mirada a todas estas preguntas. Que las preguntas de examen son basadas en esto. ¿Estamos? Den una miradita y si no la pueden responder me avisan y la aclaramos en la clase que viene. ¿Estamos? Bueno. Chicos, les he consumido la siesta. Ah, perdón. Profe, Sí, diga. de mutaciones de la clase de ayer, Sí. de la clase de ayer de mutaciones, ¿usted va a subir algún video ya grabado o suben lo que se grabó ayer? No, les voy a subir un video grabado, en el cual tiene mutaciones y cáncer juntos. ¿Profe? Una hora Listo, 30. gracias. No de nada, Luchi. Sí, Mechi. ¿Y sobre reparación de ADN también va a subir un video o no? Sí, también está subido. Creo que está subido, chicos, ya les digo. No, solo aparece nomenclatura. Ah, bueno, no, también va a ir el video. Va todo con video. Muchísimas gracias, profe. Y esta tarde le estaré subiendo todo. Denle una miradita entonces a los videos y al material que les dejo ahí. Traten de responder las preguntas esas de examen. Y el jueves nos estamos viendo. ¿Les parece? Profe, le quería Sí, preguntar sobre Sí, la Fer. diapositiva que pasó al principio de la clase. No la encuentro. ¿En qué clase sería esa? Se las voy a colocar en mutaciones y cáncer. ¿Les parece? Ok, profe. Ahí va a estar en la clase. Gracias. ¿Vamos? Chicos, que tengan un lindo día. Den una miradita al capítulo 8 del PIRS, que les puede ayudar si es que no entienden algo y les cuesta. Pero las preguntas de examen son preguntas que nosotros respondemos en la clase, aquí. ¿Vamos? Bueno, profe, Muchas gracias, muchas profe. gracias. Gracias, Chao, profe. chicos. Chao. Muchas gracias, profe. Hasta Luisa, luego. ya voy a Gracias, mirar los profe. tuyos. Chao, chicos. Chao, profe, gracias.